antiguas civilizaciones, no sé si en todas, pero en la mayoría, era importante calcular, pues digamos, áreas, ¿sí? Sobre todo áreas y volúmenes. Áreas para delimitar regiones, sobre todo en esta parte que les gusta mucho a los que son fanáticos de los antiguos astronautas, no sé si han escuchado ese término, que les gustan las matemáticas y te dicen, es que cómo puede ser que esta pirámide mida tanto por tanto, y que la no sé qué, y que la área, y que la dimensión, y que todo ese tipo de cosas. Bueno, pues ese tipo de dimensiones pues eran calculables o los calculaban pues, porque conocían justamente cómo calcular áreas. Entonces, en todas las civilizaciones, otra vez, en la mayoría de ellas, calculaban áreas desde hace mucho tiempo, pero no las calculaban solamente así como lado por lado y ya está, ¿no? Utilizaban otro tipo de métodos. Por ahí en la antigua Grecia, este, hubo un filósofo que se encargó de estudiar pues justamente cómo calcular el área bajo la curva de la función x cuadrada, la que nosotros calculamos hace 2 clases, ¿se acuerdan? Que vimos que entre 0 y 1 la función x cuadrada tiene por debajo de la gráfica, delimitada por la gráfica, por el eje x y por la línea vertical, ¿no? Por esta figura de aquí, tiene área igual a 1/3, ¿sí? Pues a él se le ocurrió calcularla justamente con una idea muy sencilla, ¿no? Simplemente voy a poner rectángulos siempre por debajo de ella, ¿no? Con esto de los ínfimos, voy a poner rectángulos por debajo de ella y los voy haciendo cada vez más pequeños hasta que termino, ¿vale? Y entonces de esa manera, pues voy a poder calcular cuál es una aproximación de esa área. Cuando empezó a hacer cuentas y empezó a hacer este tipo de cálculos, que se llama cálculos de exhaustión, o sea, porque me hacen falta un poquito. Entonces, hay 2 formas, ¿no? De exhaustión y exhaustivos. El exhaustivo es cuando te pasas, ¿no? Cuando calculas con el supremo, ¿no? El supremo. Entonces, él lo calculó por debajo, ¿no? Le faltaba un poquito para llegar a la gráfica de x cuadrada. Entonces, siempre andaba por debajo de lo que debería de calcular. Entonces, comenzó a hacer esos cálculos y se dio cuenta que pues en realidad sí, era 1/3, ¿no? O sea, como que cada vez que hacía un refinamiento mayor, obviamente no le llamaba así, o sea, para él pues, era partir esto en varios pedacitos, en varios rectángulos, y sumaba, ¡pum! Hacía otra mejor partición y sumaba, ¡pum! Y se dio cuenta que casi siempre se aproximaba a 1/3, y es más, entre más hacía una partición cada vez mejor, pues entonces se iba acercando cada vez más a 1/3, ¿sale? Entonces, ese fue, digamos, como el primer intento claro y que está como documentado del cálculo integral. ¿Eso hace cuánto fue? Más de 2000 años, ¿sale? Entonces, dado que eso fue hace más de 2000 años, estamos hablando que los inicios del cálculo integral, lo que estamos viendo, pues pues tiene muchos años de antigüedad. ¿Se acuerdan a quién es considerado el padre del cálculo diferencial? ¿A Newton? Newton, ¿no? Newton y Leibniz. Newton por un lado y Leibniz por otro, ¿no? Cada uno con su notación, cada uno con sus claroscuros. Ahí, si quieren investigar algo, hay libros ahí, libros muy interesantes, pero también pues, pueden, si son un poco más juveniles, pues, hay documentales ahí en internet, ¿no? Que pueden revisar. Bueno, la idea es entonces, bueno, pues Newton, ¿de qué año es? Desde los 1800, ¿no? Luego entonces, estamos hablando que el cálculo integral empezó en los 2000 antes de Cristo y el cálculo diferencial en los 1800. ¿Y por qué se enseña otra vez? O sea, ¿por qué no se enseña de manera histórica?
¿no? O sea, es una de las primeras preguntas que casi nadie nos hace, o no, casi nadie nos platica, porque, bueno, aquí hay varias cosas. Pues, no es que no lo sepan, pero a veces meterse en la historia, pues es un poco aburrido y a los alumnos todavía se les hace un poco más aburrido, ¿no? O sea, si no se lo cuentas de la forma correcta, creo yo, pues se hace aburrido, como que, bueno, subrayen el libro, no sé qué, bla, bla, bla. Lean, ta, 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 ta. Y fíjense que ta, 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 ¿no? O sea, bueno, olvidemos la crítica. Entonces, en los años 2000 antes de Cristo se empezó con el cálculo diferencial, con el cálculo integral, y en los años 1800 con el cálculo diferencial. ¿Vale? Y entonces la forma de enseñarse es cálculo diferencial primero y después cálculo integral. ¿Por qué? Porque el cálculo integral, la notación que se utilizaba antes, pues era muy rudimentaria. Haz de cuenta que estabas viendo a un niño que tenía la técnica de escritura de un niño de primaria, tratar de escribir matemáticas de este tipo, ¿no? Complejas, porque son complejas. Ínfimos, supremos, suma superior, suma inferior. Los símbolos, la notación era sumamente precaria y por lo tanto, pues era sumamente difícil de entender, ¿no? Seguramente por ahí viene esta parte de que las matemáticas son difíciles porque la anotación dejaba mucho que desear, entonces al dejar mucho que desear la anotación y no entenderla, pues dices, no, pues quién sabe qué está haciendo, ¿vale? La matemática moderna, que surge pues, por ahí de Newton para acá, Newton, luego Gauss, luego Galois, luego Cauchy, luego Hilbert, y los monstruos estos que seguramente han escuchado alguna, Riemann, que han escuchado algunas veces, facilitaron mucho la escritura de las matemáticas modernas. Y entre mejor notación existe, pues las matemáticas pueden aventurarse un poco más allá, ¿sí? Porque son más fáciles de transmitir. Entonces, ya que tenemos buena notación, pues, ¿sabes qué? Te voy a enseñar mejor cálculo diferencial con la notación adecuada. Después, todo lo que se hizo antes de esto de cálculo integral, la voy a reescribir con notación adecuada. Te la enseño después, y el enseñártela después facilita mucho la enseñanza. Entonces, ese es el por qué regularmente se enseña en prácticamente todo el mundo, primero el cálculo diferencial, después el cálculo integral. Notación, ¿sí? Para quitarle la parte histórica, que debería de mencionarse en algún momento, pero bueno, esa es la idea. Ahora, esta idea de aquí, ¿no? No la estamos inventando ahora, esta es una idea de hace 2000 años. Piensen en lo siguiente. Ustedes saben cómo calcular el área de un eneágono regular. ¿Sí se acuerdan qué es un eneágono regular? Un polígono, ¿no? Un polígono, ¿sale? ¿Se acuerdan cómo construían un polígono regular? Todos los lados eran congruentes. ¿Y cómo lo construían? ¿Se refiere como dibujo o...? Sí, 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 como dibujo. En la Pues primaria, yo creo. una técnica que recuerdo de la primaria o secundaria era dibujar Ujú. un círculo y entonces luego Ajá. dividías 360 entre el número de lados que querías y ya Ujú. dependiendo, pues ya en cada grado que le des, como que dibujas una rayita y luego juntas los puntos para hacer el polígono. Exacto, ¿no? Entonces, y digamos, eso está interesante porque, eh, déjenme pasar al pizarrón negro y darles como una identidad de por qué se nos ocurre a todo el mundo se nos ocurre hacer esto. Ahí les va. Ahí está. Entonces, tenemos un círculo. ¿Vale? Y entonces la idea es la siguiente.
¿Cuál va a ser la idea? Pues calcular el área de un círculo está complicada, ¿no? Primero porque ya se la saben, tiene ahí un numerito bien exótico, ¿no? Que se llama pi, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea que utilizaron antes para dar aproximaciones del área de un círculo? Pi, bueno, Pi es otra historia, ¿no? Es un libro completo que se puede leer y que lo podemos platicar aquí, ¿no? Prácticamente nos podemos aventar una semana de la historia de Pi. Pero bueno, no quiero aventurarme tanto. La idea es la siguiente, fíjense. ¿Qué áreas yo sí sé calcular? O sea, un área muy sencilla de calcular son triángulos. ¿Sí o no? Los triángulos son muy fáciles de calcular. Y mucho más los triángulos isósceles, ¿no? Triángulos que tienen dos lados iguales. Pues entonces lo que voy a hacer es construir dentro de este círculo, voy a empezar a construir polígonos regulares. Los polígonos regulares, aunque en cierto modo son sumamente complicados de hacer con esta parte de los ángulos, ¿sale? Pues más o menos podemos darnos bueno, a ver, ahí les doy otro poquito de historia. Es que es importante, ¿no? Todo el ámbito histórico deben de más o menos tenerlo alguna vez se lo deben de platicar y lo deben de tener en la cabeza. Uno de los problemas más importantes, ¿no? que estuvo muchos años, pero realmente muchos años en el tintero de muchos matemáticos, era la posibilidad de trisectar un ángulo, o trisecar, ¿vale? ¿Qué significa eso? Cualquier ángulo se puede partir en 3 ángulos iguales. Es decir, si tienes una recta, la puedes dividir con 2 rectas, de tal forma que esos 3 ángulos sean iguales. Esa fue una de las preguntas que tardó muchos años en responderse. Uno podría pensar, pero pues ¿por qué? Bueno, algún día les platicaré, si tenemos tiempo, de por qué es tan complicado ese problema, ¿no? Ese problema ya está resuelto, traten de resolverlo, si encuentran una solución más interesante, pues la pueden complicar, ¿no? No los limita, ¿vale? Entonces, tenemos esos 3, entonces uno de esos problemas era trisectar. Entonces, si no puedo trisecar, pues tampoco puedo dividir en 5, por ejemplo. Tampoco es muy fácil dividir en 5. Tampoco puedo dividir en 7 un ángulo. Tampoco puedo dividir en 9 un ángulo. Es complicado, ¿vale? No todos los ángulos se pueden dividir así. Lo que sí se puede hacer es bisecar. ¿Se acuerdan de una construcción de cómo bisecar un ángulo? Si tengo un ángulo, ¿cómo lo parto a la mitad? Es decir, nada más tengo que poner una línea, ¿no? Que corte a la mitad justamente, que estos ángulos sean iguales. Si no se acuerdan, búsquenlo en internet. Hay una forma muy sencilla, ¿vale? Con esto en mente, pues entonces voy a empezar a aproximar mi círculo solamente bisecando. Fíjense, voy a poner este ángulo y después voy a dividirlo en 4 y después cada ángulo lo voy a dividir en 2. 2, 2, 2, 2. Y luego lo puedes volver a dividir en 2 cada ángulo. ¿Sí? Ya que digas, ya tengo una suficiente división de ángulos, pues hacemos lo que nos dijo Katy, ¿no? Junta las puntas con un polinomio, con un polígono. ¿Sale? Ahí está el polígono. Fíjate que ese polígono, pues es una buena aproximación del área del círculo, pero por exhaustión, ¿no? O sea, me falta un poquito para llegar al círculo. Entonces, y si tú te fijas en una sola pieza de esas, como estos son radios, porque llegan justamente al final del círculo, esto es un triángulo isósceles. Entonces, para poder dar una buena aproximación de ese círculo, lo que se hacía era aproximarlo por medio de polígonos. ¿Sale?
¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Ok. Luego, bueno, de ahí pueden pensar, piensen, ya no quiero seguir como con esta parte porque me voy a desviar mucho, pero les voy a dar una tarea para que piensen ustedes. Piensen por qué entonces, si esto es el área de un triángulo, ya saben cuál es el área de un triángulo, ¿no? Base por altura sobre 2. ¿Y cuántos triángulos tengo? ¿Sale? Súmenlos y eso debe de ser una aproximación del área. ¿Sale? Piensen ahora ese numerito, esa suma de esos triángulos, piensen cómo cambia o cómo en el límite, cuando esos lados son muchos, cómo en el límite eso se convierte en la famosísima fórmula del área de un círculo, pi por radio cuadrado. Recuerden que el teorema de Pitágoras ya se lo saben en ese tiempo. ¿Vale? En ese tiempo ya el teorema de Pitágoras era muy famoso, muy utilizado y prácticamente todo el mundo se lo sabía. ¿Vale? Entonces eso lo pueden utilizar. Piensen cómo se parece esto a lo de acá. ¿Vale? Entonces, esta idea de utilizar aproximaciones y después estas aproximaciones llevarlas al extremo y después fijarte en el extremo como que cuál es la idea, es una construcción sumamente, bueno, no sumamente, es una construcción un poco baja de lo que nosotros estamos determinando acá. ¿Sale? Nosotros ya tenemos esta nueva notación y estas nuevas definiciones que nos ayudan a que estas cosas, de que es una aproximación, de que es no sé qué, que se parece, que lo aproximo, que por exhaustión, que por no sé qué, hace que todo esto tenga un sentido más riguroso. Hablar de los supremos y de los ínfimos, se nos olvida entonces esto de una aproximación. O sea, ya no es necesario hacer aproximaciones, sino simplemente decir, el supremo es la cota superior de todas las aproximaciones, de todas las sumas inferiores. Entonces el supremo no es que sea una suma inferior, es que es a lo que se están aproximando todas las sumas inferiores. Es un numerito. Te vas por el otro lado y ahora estás del lado exhaustivo. ¿Sí? Estás por encima. Y entonces las sumas superiores se van haciendo más chiquitas conforme la partición es más adecuada, más fina. Entonces, si estas se van haciendo más chiquitas y están acotadas inferiormente, pues entonces fíjate en el ínfimo, porque el ínfimo es una cota de todas las sumas superiores, es la cota inferior, es a lo que están tendiendo esas sumas superiores. Entonces, si esa función tiene la propiedad de que el supremo es igual al ínfimo, pues entonces es una función particular, es una función que merece una definición. Y esa definición, dado que coincide con estas ideas de área, le vamos a llamar el área bajo la curva o la integral de la función. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, esta como punto histórico, esta nota histórica, espero que dé un poco más de contexto el que estamos tratando de hacer. ¿Sí? ¿Medio, más o menos? ¿Entendió? Sí, profe. ¿Sale? Y esta idea de aquí, también se utiliza para poder calcular pi. ¿Sale? Esa es otra de las posibles aplicaciones de este tipo de técnicas, ¿sale? Por medio de aproximaciones. Bien. Luego, regresamos a nuestro teorema. Entonces, regresamos a nuestro teorema. Lo que me está diciendo es que una función es integrable, es decir, que estas dos cosas son iguales. Fíjense la facilidad de lo que nos va a facilitar este teorema. Nos está diciendo, no te preocupes, en lugar de calcular ínfimos y supremos, que ya vimos en cierto sentido con las clases pasadas, vimos que es
hasta cierto punto complicado, ¿no? Entonces dice, no te preocupes, en lugar de calcular supremos e ínfimos, y como lo hicimos nosotros, encontrar una familia, no sé qué, lo que les dije en la mañana, vamos a darle la vuelta. Vamos a utilizar las propiedades que tienen los supremos y los ínfimos, y vamos a aprovecharnos de las sumas superiores y de las inferiores. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a decir, una función es integrable, o sea, esto, sí y solo sí, y aquí va. Este regularmente va a ser la técnica que vamos a utilizar de aquí en adelante. De aquí en adelante, para probar que una función es integrable, vamos a utilizar esta técnica de aquí. ¿Qué dice intuitivamente esta técnica? Lo siguiente, me dice que si yo tengo si doy cualquier área de tamaño epsilon, ¿sale? En este caso es 1 por epsilon, pero bien puede ser simplemente, piensen en un rectángulo de tamaño epsilon, ¿sale? Como ustedes lo quieran, piensen en un rectángulo de tamaño epsilon. Entonces, lo que me está diciendo, dado que cualquier suma superior es más grande que cualquier suma inferior, en particular esta es más grande que esta siempre, este numerito que está aquí es positivo. O sea, este es mayor o igual a 0. ¿Vale? Entonces me está diciendo que te fijes ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa la suma superior menos la suma inferior? Ya le estoy diciendo, no te preocupes. Esto, la suma superior menos la suma inferior, lo que significa, si ustedes hacen las cuentas, simplemente lo que les va a quedar es que es la suma de estos rectangulitos rojos. ¿Sí? Van a sumar todos esos rectangulitos rojos. Entonces lo que van a tener que hacer es agarrar esos rectangulitos rojos y irlos pegando acá. Ahí van a ir pegando en su rectángulo de tamaño epsilon, de área epsilon, van a ir pegando esos rectangulitos que les van saliendo de esta diferencia. Si esta bandita de tamaño epsilon, o este rectángulo de tamaño epsilon, de área epsilon, es suficiente para poder pegar todos estos rectángulos, es porque la función va a ser integrable. ¿Vale? Entonces, esa va a ser la idea, es decir, si lo exhaustivo menos la exhaustión es suficientemente pequeña o tan pequeña como yo quiera, entonces la función va a ser integrable. Y ahí me olvido de los supremos y de los ínfimos. Solamente me voy a preocupar por encontrar esta partición. Para cada epsilon tengo que encontrar una partición que haga este truco. ¿Sí? Y con eso probamos que la función es integrable. ¿Preguntas? ¿No? ¿No? El 1 que está abajo de la rayita de epsilon, profe, ¿a qué se debe? Ah, es la base. Ah, ok. Es 1 por epsilon. Profe, entonces epsilon va a ser igual casi como como la misma definición de límite, o epsilon lo vamos a tomar como otra cosa diferente al límite. No, epsilon es un número. Ah, ok, un número Epsilon es un cualquiera, número. ¿no? Ah, ok, Sí, sí, sí. ok. Epsilon es un número positivo cualquiera. Entonces, en cierto sentido, la respuesta a tu pregunta sería sí, es el mismo numerito que se utiliza en la definición de límite. Porque el límite también es un número epsilon cualquiera. ¿No? Positivo. O sea, por eso nos aprovechamos del cálculo diferencial, porque en el cálculo diferencial, este epsilon ya lo tienen bien dominado. ¿En qué sentido? Pues que ya saben que epsilon mayor a 0 significa una cantidad infinitesimal, ¿no? Una cosa que es casi despreciable, ¿no? Entonces, despreciable en el sentido no de que no nos guste, sino de que no aporta nada. ¿Sí? O de que aporta muy,
una cantidad insignificante. En ese sentido es despreciable este epsilon. ¿Vale? Entonces, este epsilon es un número positivo. Muy bien. Entonces, pues vamos a la idea. Vamos a tratar de probar ese teorema. ¿Sale? La prueba es bastante sencilla. Es tan simple que es a lo mejor hasta sorprendente. Lo simple que es la prueba. Pero el teorema es tan fuerte que nos va a ayudar muchísimo a reducir las cuentas. ¿Sale? Justo por lo que les digo, o sea, que nos está diciendo que en lugar de calcular supremos e ínfimos, simplemente calcula o encuentra una partición adecuada. Y encontrar una partición adecuada es mucho más simple que encontrar supremos e ínfimos. ¿Sale? Entonces, vamos a probar primero que el regreso. Entonces, vamos a suponer que en efecto el ínfimo, digo que para todo epsilon existe esa partición. Vamos a probar esto. ¿Sale? Vamos a probar ese regreso. ¿Sale? Entonces, supongamos que existe una partición P tal que la suma superior menos la suma inferior es menor o igual a epsilon. Es menor a epsilon. ¿Sale? Luego, si eso es cierto, pues vamos a ver cómo se compara esto con respecto al ínfimo. ¿Sale? Entonces, este que está aquí, U, notemos además que la suma superior de F respecto a P y la suma inferior respecto a F o P se comparan con respecto a al ínfimo de las sumas superiores. Déjenme ponerle Q, tal que Q es partición, y con el supremo de las sumas inferiores de F respecto a Q, tal que Q es partición. ¿Sale? ¿Cómo? ¿Cómo se comparan? ¿Qué signos tengo que poner ahí? Pues el ínfimo es mayor que el supremo, ¿no? De abajo. No, pero digamos sobre el mismo renglón. Aquí con este y este con este. Mayor o igual que, ¿no? ¿Cuál? El de arriba, el de la El superior. de arriba. ¿No? ¿Por qué? Porque como el ínfimo es el más chiquito de las sumas superiores, una suma superior cualquiera podría ser más grande que ese. Exacto, ¿no? O sea, porque esta es una suma superior. Este que está aquí en particular es un elemento de estos. Y el ínfimo es la máxima cota inferior. O sea, en particular esto es una cota inferior. Si es una cota inferior, este numerito tiene que ser menor o igual que este. ¿Vale? Y con esa misma idea, entonces, lo de abajo, ¿qué signo es? Esta es la suma inferior. Menor o igual, Este es el ¿no? supremo. Exactamente, ¿no? Menor o igual. Pero fíjense que yo tengo aquí L, lo tengo con un signo negativo. ¿No? Aquí está. ¿Qué es la diferencia? ¿Vale? Es la suma superior menos la suma inferior.
Por lo tanto, para poderlo sumar bonito, voy a multiplicar este por un menos. Si multiplico todo esto por un menos 1, la desigualdad se invierte, ¿cierto? Entonces aquí es menos, aquí es la otra desigualdad porque estoy multiplicando por un menos 1 y aquí es un menos. ¿Sí? ¿Todos bien? Y ahora puedo sumar de forma prácticamente así, ¿no? Este menos este y este menos este. ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? No. Sí, profe. O sea, simplemente lo que estoy diciendo es, hay que reescribir esta de aquí arriba. Como estoy haciendo una suma, más menos pues es esto. Pero esto dice que entonces esta suma que está aquí es mayor o igual, y déjenme ser un poco corto con la anotación, solo por espacio. Tengo que es el ínfimo del conjunto, ¿sale? Estoy poniendo el ínfimo y el conjunto lo estoy dejando así como... No lo estoy escribiendo, pero tendría que poner todo esto, ¿vale? Menos el supremo de esto, ¿cierto? Entonces estoy diciendo que para cada épsilon mayor a 0, esta diferencia entre el ínfimo y el supremo es más chico que épsilon. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo que un numerito, si yo tengo que este numerito es más chico que épsilon siempre, y no importa qué épsilon tome, ¿qué es lo que significa? Que ese número tiene que ser ¿qué? Más pequeño Más pequeño que qué. que epsilon, ¿no? Pero pues eso, digo, pues además estás repitiendo lo que yo dije. Ese numerito es más chiquito que epsilon, es lo que yo dije. Pero ¿qué significa que ese número siempre sea más pequeño que todo epsilon que ustedes me den? Es decir, ustedes denme el epsilon que ustedes quieran. Y yo les digo, ese numerito que está a la izquierda, este numerito que está acá, siempre es más chiquito, siempre es más pequeño que cualquier epsilon que ustedes den. ¿Cuánto vale ese número? ¿Que no vale lo mismo que integral? ¿Lo mismo que Pues qué? se acerca al cero, ¿no? Cero, Pues ¿no, profe? ¿Cuánto? se acerca al Cero. cero o puede ser cero. O Puede puede ser ser, cero. ¿Pero por qué no es el cero? A ver, piensa tú, porque si es ¿vale? cero no tendríamos nada, ¿no? A ver, fíjate. Aquí está la raya esta, ¿no? De esto. Aquí está el cero. Si este numerito fuera mayor a cero, aquí está, ¿no? Este numerito es fijo. Fíjate que es el ínfimo menos el supremo. Este numerito es un número fijo. Si tú me dices que ese número es más grande que cero, pues entonces dame un épsilon más chiquito que ese. Pues la mitad, ¿no? ¿Sí o no? Yo te digo, mira, aquí está ese épsilon. Es la mitad del numerito que tú dices que no es cero. Espérate. Yo te estoy diciendo que es para todo épsilon. En particular para ese tendría que ser cierto. Habría una contradicción. ¿Cuál fue el hecho? ¿De dónde partió mi contradicción? Pues de que epsilon debe de ser mayor. No. ¿De dónde partió mi contradicción? Que epsilon está un poco, bueno, que epsilon está atrás, ¿no?
¿no? Del valor que se le da a la diferencia del ínfimo y el supremo. Exactamente, ¿no? De decir que este valor era más grande que cero. De ahí surgió mi contradicción. Otra vez, si supongo que este número no es cero, entonces es un número más grande que cero, porque nosotros ya dijimos que es positivo. Entonces, si este número no es cero, pues entonces está por encima. Pero si está por encima, yo puedo dar un epsilon más chiquito que ese número, porque entre cualesquiera dos números, este y el cero, siempre hay un número. Pues en particular, pues dale ese epsilon, ¿no? Simplemente es más grande que cero. Pero lo que tú estás diciendo en el análisis que nosotros hicimos, es decir, que este numerito siempre es más pequeño que cualquier epsilon. Pero eso contradeciría esto, porque este número es fijo. Entonces, si ese número estuviera por acá, encontraríamos un epsilon que está por debajo, lo cual no es posible. Por lo tanto, eso es una contradicción. La contradicción vino de suponer que esta diferencia era positiva. Es decir, la única cosa que tengo entonces es que esa diferencia tiene que ser cero. Y ese es un resultado clásico de los cuales ya tendríamos que tener ya estudiados y vistos y analizados y completamente vistos. ¿Sí? Es decir, ya teníamos que saber que si yo tengo un número cualquiera que es menor a epsilon para todo epsilon, entonces ese número es cero. O sea, eso ya lo teníamos que tener en nuestro repertorio de teoremas importantes. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? Entonces siempre es cero, ¿verdad, profe? A ver, es que no es siempre cero. En el caso en el que esto sea válido para toda partición, entonces sí. ¿Sí? Es que en matemáticas, yo creo que como en la vida, no hay el cómo se dice es la parte fundamental. ¿Sí? O sea, no se vayan por querer que sea un absoluto todo siempre. O sea, esto no significa, o sea, en este contexto sí significa que eso es cero siempre, pero no es que eso sea cero siempre, porque si yo te digo sí, entonces tú al rato cuando tengas que hacer una demostración de probar que algo es integrable, vas a decir, el profe me dijo que esto es cero simple. Entonces aquí ya es cero, ya acabé, es integrable. La función no es integrable. ¿Sí? O sea, en este contexto sí. ¿Cuál es este contexto? Que para todo epsilon existe una partición tal que la diferencia es menor que epsilon. Entonces sí, esto es cero siempre. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, no, Sí, sí. yo sé que son fanáticos de los videos cortos, de las cosas cortas, pero no, aquí no hay cosas cortas, aquí hay que decir todo completo. ¿Sí? Y otra vez, no es que los regañe, no es que les diga, no es que sea un profe mala onda, sino simplemente le estoy diciendo que estás mal. Así no es. A ver, ten cuidado, pregúntalo bien, lo estás diciendo mal. Así no es. A ver, otra vez. ¿Sí? Entonces, no se frustren, no se enojen, que es una de las cosas que a veces nos pasa a los alumnos, ¿eh? Digo, a mí también me pasa. También me pasa y también me pasó muchas veces, ¿no? Sobre todo en la licenciatura. Cuando uno dice, ya entendí, y lo quieres decir rápido, y por decirlo rápido, el profe que está enfrente dice, no, estás mal. A ver, otra vez, ¿cómo? No, sigues estando mal. A ver, vuélvelo a decir. No, estás mal.
¿Sale? O sea, hay que decirlo tranquilos, calmados. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué voy a decir? ¿Por qué voy a decir que eso es para todo? No es para todos. ¿Sale? Entonces, en este contexto, sí. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas? Profe, una pregunta. ¿Qué dice al lado de, o sea, donde dice ínfimo paréntesis, qué? No, Creo no que son está en paredes, un son llaves. cuadrito. Es que les dije que iba a poner esto. Ah, no, no, ahí no, el de Por arriba. eso, escucha, escucha, escucha. Ah, Es que iba a poner todo esto, pero fíjate en mi espacio. No alcanza. ok, ok, ok. Entonces debes de escribir este completito más bien, es sí, este menos este. Ah, ok, ¿Sí? ok. Sí, sí. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Profesor, yo tengo una duda nada más. ¿De dónde salió en las sumas la Q? Es que fíjate que la notación de P ya la estoy utilizando para esta partición en particular. Para no meterme en problemas y decir que estas son todas las particiones P y tener P denotada como todas las particiones y esta P como una partición particular, entonces pues cámbiale la notación a esta, ¿no? Se llama de Q a todas las particiones y P es una partición particular. ¿Sí? Ok. Porque regularmente le estábamos llamando P a todas las particiones, ¿no? En el conjunto le ponía aquí yo P, tal que P es partición. Pero aquí P ya tiene un papel importante, ¿no? Ya está dado. P es una partición tal que hace esto. Entonces, para no confundir la partición P dada como cualquier partición abajo, o sea, tú estarías como si se lo metieras a una computadora y le dices que P es una partición y aquí le dices que es todas las particiones, pues entonces aquí habría un problema, ¿no? Notacionalmente y la computadora, quién sabe qué haría, ¿no? Bueno, sí sé qué haría, pero haría cosas raras. Gracias. Muy bien. Luego, entonces, vamos al regreso. Digo, la ida. La ida también está sumamente fácil, pero la ida también utiliza resultados, pues, importantes. Entonces, estoy pensando que seguramente este resultado importante que no lo recuerdan. Entonces, lo voy a tratar de dar más o menos accesible para que entiendan qué es lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, vamos a la ida. ¿Qué vamos a suponer? ¿Qué vamos a suponer? Que para cada epsilon mayor a 0 existe una partición P, tal que ocurre. Eso es lo que hicimos. No, eso es lo que hicimos ahorita. Estamos. Nosotros probamos ahorita el regreso. Y el regreso es justamente lo que me dijiste ahorita, ¿no? Suponer suponer la segunda parte y probar la primera. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a suponer la primera. ¿Qué es la primera parte? Que el ínfimo menos el supremo es menor o igual que épsilon, ¿no? No, esa es la segunda parte. ¿Que F es integrable? Exactamente, ¿no? Que F es integrable. Entonces vamos a suponer que F es integrable. ¿Qué significa que F es integrable? Que es diferenciable. No. ¿Cuándo dijimos que si era integrable era El ínfimo diferenciable? del supremo es igual. Exactamente, ¿no? El hecho que F es integrable
tenemos que tenemos que el supremo de las sumas inferiores, déjenme ponerle así, ¿sale? Es igual al ínfimo de las sumas superiores. Sabes que Q es partición, ¿no? ¿Sale? Ahí está. Muy bien. Entonces, si epsilon es mayor a 0, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Vamos a llamar este numerito, vamos a llamarle alfa. ¿Vale? Como son iguales esos dos números, pues le voy a llamar alfa. ¿Sale? Yo sé que para todo epsilon, como este es el supremo, entonces existen dos particiones. Una P y una partición P'. Tales que, y aquí es donde me tienen que decir por qué. Alfa menos epsilon es menor o igual que la suma inferior de F respecto a P, y eso es menor estricto, así, menor estricto, menor o igual que alfa. Y también tenemos que alfa es menor o igual que la suma superior respecto a P', y esto es menor estricto que alfa más epsilon. ¿Por qué eso es cierto? Tal vez porque estamos respetando el lower y el up, ¿no? ¿En qué sentido? En que como el lower te pone el supremo de las particiones, ¿no? Y el up te pone el ínfimo de tales particiones, entonces coinciden, pero no sé si estoy bien. Bueno, lo dije mal, más bien. Sí, es que no se entiende lo que dices. Ya, mejor así. Profe, en la primera ¿Sí? creo que sería porque como alfa es igual al supremo de las sumas inferiores, Uh-huh. pues entonces la nueva suma que hicimos con la partición P, pues, o sea, lo más va a ser... Ay, ya perdí el hilo. Ay, perdón, profe, ya se me fue la idea ahorita. Ok. ¿Cuál fue la pregunta, profesor? ¿Que por qué eso? O sea, yo sé que estos son iguales, ¿no? Hasta aquí, pues voy bien. No he hecho nada. ¿Sale? La Ujú. pregunta interesante es, ¿por qué esto es cierto? O sea, ¿por qué esto yo ya lo podría haber escrito así y ustedes tendrían que haber dicho, oh, sí, claro? O sea, ¿por qué eso es cierto? Digo, en el libro viene escrita todavía más, de una forma más reducida, o sea, ni siquiera viene escrito esto. Pero bueno, aquí nada más para que coincida con el libro que les digo que no lo escribe, déjenme ponerle aquí epsilon sobre 2. Nada más para que quede todavía como más como en el libro. ¿Vale? ¿Por qué eso es cierto? O sea, no importaba ahí que le hubiera puesto epsilon sobre 3 o solo epsilon, ¿no? Al final lo puedo reescribir, pero bueno, de una vez lo escribo en su forma que la voy a utilizar. ¿Por qué eso es cierto? Digo, son dos renglones distintos, ¿no? Ahorita concéntrense solo en en el primero. Después nos peleamos con el segundo. ¿Por qué el primero es cierto?
¿Por qué es cierto? Profe, ¿las particiones pueden ser las que sean? No, existen. Ah, ok, ok. Bueno, creo que entonces la segunda desigualdad, Ajá. como alfa es el supremo de las sumas inferiores, entonces la suma inferior de esta partición P, pues a lo más va a ser alfa, pero no puede ser más grande. Por eso el de igual o menor que. Por eso ¿no? Ajá. Sí. Y pues luego del otro, el menor estricto, pues sería porque estamos escogiendo una partición que cumpla esto. Y pues se puede ser que varíe del supremo, pero así por una cosita de nada, que sea menor que epsilon. No sé si me explico. Más o menos, digo, la idea está ahí, no está medio bien dicho, pero ahí está la idea, ¿no? Es justamente una de las equivalencias más utilizadas del supremo, ¿no? Si este es el supremo, este numerito, entonces este que está aquí, si ustedes toman cualquier epsilon y le quitan cualquier cosa, si este es el supremo es porque, si ustedes se recorren tantito a la izquierda, es porque deben de encontrar puntos del conjunto ahí adentro. ¿Sí? Si no encontrara ningún punto aquí adentro, pues entonces esta es una cota inferior más chica, lo cual no podría, una cota superior más chica que alfa, ¿vale? Entonces eso contradeciría el hecho de que este es el supremo, porque esta es una cota inferior, cota superior más chica. Entonces lo que me está diciendo este resultado que estoy poniendo aquí es justamente que alfa es el supremo de este conjunto, del conjunto que tiene a todas estas. Si tú te mueves del supremo un poquito a la izquierda, entonces debes de encontrar valores del conjunto que estén por encima de ese movimiento a la izquierda que tú hiciste. ¿Vale? Si tú estás en el supremo y te mueves tantito a la izquierda, debes de encontrar puntos del conjunto ahí. ¿Sí? Esa es una de las equivalencias de supremo. Entonces, con eso en mente, ¿por qué esto es cierto? Podemos decirlo que análogamente por lo que usted dijo, ¿no? Pero por medio de que alfa, en este caso, sería el ínfimo de las sumas superiores, ¿no? Y de la misma forma que se cumple en la anterior. Si nos movemos un poco más a la derecha, encontraríamos todas las sumas superiores y por medio de alfa más epsilon medios no puede ser el supremo o ahí en la Digo, cota superior. No sé. no está muy bien dicho, pero ahí va. O sea, no es que encontremos todas las sumas superiores. O sea, al menos hay una. O sea, eso es lo que sí podemos garantizar. Al menos hay una cota, alguna suma superior que está en ese conjunto, o en ese movimiento, ¿no? En medio de esos dos puntos. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿No? Como este es el ínfimo de todas las sumas superiores, pues entonces moverme yo tantito a la derecha obliga que al menos haya una partición o una suma de ese mismo, de ese conjunto. ¿Vale? Y fíjense que la P y la P' son particiones distintas, porque en principio yo no sabría o yo no sé que estas particiones tengan por qué ser iguales. En principio no lo sé. ¿Sale? En principio, pues quién sabe, puede ser que esas dos particiones, a lo mejor una es la trivial y la otra pues es una partición más con mayor cantidad de puntos. ¿Sale? En principio no sé cómo compararlas. Pero luego dices, espérate, pues no te preocupes. Si tú ya tienes esas dos particiones, acuérdate que una partición es un conjunto finito de puntos. ¿Vale? ¿Sí anotaron cuáles son las desigualdades? Ya que tienes eso, pues ahora considérate lo siguiente. Sea Q igual a P unión P'. Primer pregunta.
Q es una partición del intervalo A, B. Sí, ¿Por qué? porque al ser la unión de dos conjuntos finitos, Q también es finito, ¿no? Ajá. ¿Qué más necesito Y para que sea pues, una partición? y pues también divide así al intervalo. Ajá. ¿Qué más necesito para que sea partición? Pues que esté dentro de A y B, ¿no? Que A y B estén dentro, ¿no? Pero A y B están, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, claramente Q es una partición. Sea Q igual a esto, una partición de A y B, del intervalo. Claramente, Q es refinamiento de P y P', ¿no? O sea, Q refina tanto a P como a P'. ¿Por qué? Porque son diferentes, ¿no? No. Porque los contiene, bueno, pues contiene todos los elementos de esas particiones. Exactamente, ¿no? Porque P es un subconjunto de Q y P' es un subconjunto de Q. Aquí me falta el prima. ¿Sale? O sea, en particular lo que estoy diciendo es que tanto P como P' son son particiones, digo, son subconjuntos de Q. Y por lo tanto, Q es un refinamiento tanto de P como de P'. Y entonces podemos aplicar nuestro teorema anterior, ¿cierto? Es decir, la suma inferior de F respecto a P es más chica o igual que la suma inferior de F respecto a Q. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Y esto claramente es menor o igual que alfa, porque alfa es el supremo, ¿no? De todas las sumas inferiores. ¿Sí? 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 Sí. Y este numerito yo ya sabía que era mayor estricto a alfa menos epsilon medios. ¿Sí? Luego, tenemos la siguiente desigualdad. Tenemos que alfa es acá lo pongo, tengo que alfa es menor o igual, bueno, aquí déjenme, antes de poner alfa, tengo que U de FQ es más chica o igual que U FP'. Esto por el teorema que probamos la otra vez, ¿no? La proposición. Las sumas superiores, si tengo un refinamiento, se hace más pequeña que la P original o que la P' original en este caso. Y Q es un refinamiento de P'. ¿Cierto? Luego, como este es una suma superior, pues entonces esto es mayor o igual que alfa, porque alfa es el ínfimo de todas las sumas superiores. Pero bien, nosotros habíamos dicho que esta que está aquí es menor estricta que alfa más epsilon medios. ¿Todos bien? Sí, profe. Ok. Acuérdense, yo quiero hacer la diferencia de esta menos esta. Y si logro probar que esta menos esta es menor que epsilon, ya es justo lo que queríamos probar, ¿no?
que si es integrable, entonces existe una partición, en este caso una partición Q, bueno, ya le llamé Q. Al principio le había llamado Q a todas las particiones, ¿no? Aquí les había puesto Q. Pónganle Q' a esta, ¿no? Nada más para que no se confundan. Y si no se confunden, a lo mejor sí pónganle Q' a este. Q'. ¿Vale? Nada más para que se vea claro que es una partición de estas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a multiplicar toda esta desigualdad por un menos 1. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar todos los signos de desigualdad y todo le voy a poner un menos. ¿Vale? Aquí multiplico este por menos 1. Entonces me queda menos más. Y invierto la desigualdad. Este por un menos y invierto la desigualdad. Este por un menos y invierto la desigualdad y por un menos. ¿Todos bien? Y ahora sí, voy a concentrarme en estas tres partes de la desigualdad. En esta y en esta. ¿Sale? Es más, esta ya no hace falta, pero bueno. Nada más en estas dos. Esta, y aquí abajo en esta y esta. Y vamos a hacer la suma. Entonces, que es U de FQ, menos, estoy sumando con L de FQ', es menor, ¿no? En los dos casos es menor o igual, ¿no? En los dos casos estoy hacia allá y hacia acá, menor o igual que ese, menor o igual que este. Entonces, menor o igual, primero pongo que es E alfa más epsilon sobre 2. ¿Sale? Y después más, y lo que le corresponde a que es menos alfa más epsilon sobre 2. ¿Sí? ¿Y eso cuánto es? Es epsilon, ¿no? Sí. Y justo lo que queríamos probar. Es decir, si la función es integrable, entonces encontramos una partición, en este caso una partición Q', pero bueno, respecto al teorema le podemos poner una partición P, ¿no? Esta es la prueba, el teorema se escribe aparte. Pero el chiste es que existe una partición del intervalo A, B, que este truco, ¿no? Que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon. Por tanto, estamos teniendo lo que queríamos probar, una equivalencia con la definición. Entonces, a partir de aquí, lo único que necesitamos es encontrar, para probar que una función es integrable, tenemos que encontrar para cada epsilon una partición. Ya no tenemos que encontrar una familia como lo habíamos hecho hasta ahora. Basta con encontrar una partición que haga esto. Ejercicio para el jueves, ¿no? Ejercicio para el jueves. Encuentren una partición que haga esto en los ejemplos que hemos visto. ¿Sale? Ya debería de ser muy sencillo porque ya estamos más o menos aclimatados a las particiones. Entonces, lo único que tenemos que hacer es encontrar esa partición adecuada que dependa de epsilon. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Más o menos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
¿No? No, profe. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, por aquí le dejamos el día de hoy, ¿vale? Nos vemos entonces el jueves. ¿Qué día dijimos que iba a hacer los ejercicios? Creo que no quedamos en un día. ¿No? ¿Qué día quieren? Pues podrían ser los viernes, ¿no, profe? Pueden ser los viernes. ¿Cómo ven el viernes? ¿Se les acomoda? Por mí está bien. Yo Por mí también está estoy bien de también. acuerdo. Sí, profe, está bien. Profe, ¿y Sí, cuánto profe, tiempo está bien. tendremos más o menos como de entrega? Pues yo creo que les digo que aquí como son es un libro un poco más lleno de ejercicios que el de los que estuvimos llevando de álgebra. Que los de álgebra traían ejercicios muy chiquitos, porque bueno, era una materia mucho más simple. Ya viene en ejercicios más variados, más interesantes. Entonces, la idea sería que cada 15 días entreguen una serie de ejercicios. Por ejemplo, ahora me faltarán que algunos 3 teoremas nada más, ¿no? Me faltará un teorema seguramente por ahí, de que la suma de dos funciones son integrables, que si es continuo es integrable. Me faltan 3 teoremas, 4, 5 teoremas. La semana que viene termino, pero seguramente el viernes ya les estaré dando su primer lista de tarea. ¿Sale? ¿Y Las cuántos van entregas a serían hacer? más o menos cada 15. ¿Cómo? ¿Y cuántos ejercicios van a hacer esta vez? No sé. Yo creo que ahora van a ser más, ¿no? Yo creo que al menos van a ser como unos en el semestre, han de ser como unos 30, yo creo. O más. Este cálculo sí tiene un poquito más de ejercicios y sí tienen que hacer más ejercicios de los que hicieron. Oiga, profe, digo, no sé, es una opción, no sé si sea factible, que lo hagamos en equipo y así usted califica menos, pues menos, trabajos y a lo mejor nosotros nos podemos apoyar entre nosotros, pero no sé si es factible o no para la materia. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y la idea es buena. Sí, yo creo que está bien que sean equipos. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos, José? Me parece que 47. 47. Ok. Sí, entre 45 y 47. Ujú. Entonces son equipos que de 7 personas, ¿no? Máximo 7. Ok, profesor. ¿Sale? A ver si el jueves ya me entregan los equipos. O sea, ya quiénes son y me envían una lista, un Excel, ahí no sé si en mi correo, no sé si pueden subir yo creo que sí, ¿no? Pueden subir al Classroom, han de poder subir, ¿no? El Excel. Sí, creo que podemos subir como comentarios. Sí, creo que han de poder subir también algún formato. Si no, ahí en el Excel, en un Excel, ahí me lo suben a y si no, pues me lo envía José a mi correo. Ya con todos los equipos formados. Pueden pueden poner su nombre de equipo, ¿no? ¿Sale? Sí, profe. Para poderse identificar y ya. Muy bien. Bueno,
Pues entonces así le dejamos. Nos vemos entonces el día jueves. ¿Sale? Perfecto, profe, gracias. Buen día.